Cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar acerca del modelo de terapia MRI de Palo Alto. La terapia breve de resolución de problemas MRI nace en 1967, producto del modelo sistémico, el proyecto más importante del Mental Research Institute MRI. Entre sus principales creadores se destacan Paul Watzlawick y Weckland, entre otros. Donald Jackson fue su fundador principal en 1959. Nació en 1920 y murió en 1968. Médico psiquiatra, este modelo fue influenciado por las ideas constructivistas, teniendo en cuenta que los problemas son considerados como la persistencia de una dificultad mal manejada, en el que la solución exacerba esta dificultad. Por tanto, el objetivo de la terapia es ayudar a los clientes a hacer algo diferente, a cambiar su comportamiento interactivo o su interpretación para conseguir una solución y una alternativa. El Mental Research Institute MRI es una de las instituciones de psicoterapia más emblemáticas de Estados Unidos. Se funda bajo la iniciativa del mencionado Donald Jackson en la ciudad de Palo Alto. Es el lugar donde se gestó el modelo sistémico como resultado del intercambio de las investigaciones realizadas en el grupo liderado por Gregory Bateson. Su trabajo se caracteriza por intervenir sobre aquellas respuestas que los pacientes y sus familias desarrollan para solucionar la situación sintomática y que han resultado infructuosas. Por ello apuestan por una terapia breve cuya duración no sobrepase las 10 sesiones espaciadas semanalmente. Sus principales representantes son Gregory Bateson, Ray Birwixten, Don Jackson, J. Haley Stewart, Albert Stefan, Paul Watzlawick y John Weckland. El principal aporte de esta corriente es que el concepto de comunicación incluye todos los procesos a través de los cuales la gente se influye mutuamente. Intervención. Es un conjunto de estrategias dirigidas a persuadir al paciente y a la familia para que lleven a cabo las prescripciones del equipo. La intervención se ubica al final de la entrevista. Además, se derivan tareas para realizar en casa. Teoría del cambio. El objetivo terapéutico es alcanzar un cambio en relación a la clase de soluciones intentadas. El primero comprende cambios dentro de la misma clase de soluciones intentadas, que únicamente contribuyen al mantenimiento de síntomas. El cambio 2 supone la creación de una nueva clase de intentos de soluciones, lo que reduce y hace desaparecer la sintomatología. Metas y estrategias terapéuticas. Se pide a los pacientes y a sus familias que definan las metas concretas que quieren conseguir con el tratamiento, de forma que el trabajo terapéutico se oriente tanto por parte del terapeuta como por parte de los pacientes. La terapia finaliza cuando se alcancen las metas y tenga una referencia en su eficacia. Las estrategias que se deben seguir el terapeuta son: primero, definición de los objetivos que se pretenden lograr con el tratamiento, con lo que se especifican los referentes conductuales que posibilitan la consecución y evaluación de los cambios. 2. Elección de un cambio mínimo seguido de una planificación que facilite el inicio de un efecto de irradiación. Dicho efecto supone una generalización del cambio mínimo a otras conductas pertinentes, a una nueva clase de soluciones promovidas por la intervención terapéutica. Entonces, el terapeuta pregunta: ¿qué es lo que usted considera como primera señal de que ha ocurrido un cambio significativo, aunque sea pequeño? Tercera,
La estrategia específica se aparta a 180 grados del impulso básico o clase de soluciones intentadas. Hasta entonces, por ejemplo, si el intento de soluciones consiste en exigir obediencia, la intervención debe orientarse a exigir desobediencia. Nunca se debe pedir a la persona que no haga nada, sino que haga algo diferente, en general, lo opuesto a lo que venía haciendo. Cuarto, utilización de la postura del paciente, su lenguaje, sistema de valores, actitud ante el problema, la terapia y el terapeuta deben persuadir de que lleve a cabo la intervención sugerida por el equipo. Quinta, el terapeuta busca una posición inferior, evitando la confrontación que le posibilite intervenir en cualquier condición que presenta el paciente. Los autores sostienen que el profesional de psicoterapia, por el mero hecho de serlo, ya se encuentra en una posición superior a la familia y al paciente, cuando estos solicitan sus servicios. Aunque cuando la situación sea necesario adoptar una postura de superioridad, porque el paciente responda mejor así. Siempre es más fácil pasar de una posición inferior a una superior. Técnicas de intervención. En los recursos técnicos para promover un cambio encontramos las redefiniciones, que son técnicas cognitivas que evitan aquellas etiquetas que utilizan los pacientes y que dificultan el cambio. También están las tareas directas, que son intervenciones conductuales, cuyo objetivo es cambiar la conducta de algún componente de la familia, especialmente aquella relacionada con el mantenimiento del síntoma, poniendo directamente la realización de otra conducta alternativa. También están las tareas paradójicas, que son intervenciones conductuales, las cuales prescriben la continuidad de la sintomatología durante un tiempo fijado, que suele ser el intervalo entre excepciones. Lógicamente, la aparición del síntoma tiene que sufrir alguna pequeña modificación, que puede ser la necesidad de provocarlo sin esperar a que surja espontáneamente. Los autores suponen que cuando el paciente provoca el síntoma, lo somete a un control voluntario, incrementando su capacidad para hacerlo desaparecer. También están las intervenciones metafóricas, que son intervenciones cognitivas que se emplean para transmitir un mensaje, no relacionado directamente con el problema, sin que su percepción pueda bloquearse por la intervención de las funciones racionales, y se confía en que ejerzan su acción por vía análoga. Se espera que los componentes de la familia extraigan de la historia contada una secuencia que les ayudará a resolver la situación problemática. También encontramos el pacto con el diablo, que es una ordalía aplicable a pacientes con quienes se mantiene una buena alianza terapéutica, que encontrándose en las últimas secciones del tratamiento consiguen poco o ningún cambio. El terapeuta les explica que conoce un modo de resolver su problema, pero que solo se les resolverá si se comprometen firmemente a cumplir las prescripciones. En caso contrario, no podrán continuar la terapia. Por último, encontramos las técnicas sinópticas, que pueden formar parte de intervenciones metafóricas y se utilizan para diseminar un mensaje relacionado con el problema a lo largo de un discurso aparentemente neutro. Intervenciones específicas. Los componentes del MRI han diseñado 5 intervenciones estandarizadas útiles en problemas característicos por 5 tipos de soluciones intentadas. En la primera encontramos forzar algo que solo puede ocurrir espontáneamente. Esta abarca problemas como insomnio, tics, dolores de cabeza, rendimiento sexual o tartamudeo, en las cuales el paciente define fluctuaciones normales del funcionamiento corporal o mental como problemas y toma medidas para corregirlas y para que no reaparezcan. En la segunda encontramos dominar un acontecimiento temido aplazándolo. Aquí el impulso básico del paciente es dominar con antelación una tarea para no fracasar, lo que lleva a no enfrentarse nunca a ella. La intervención implica exponer al cliente al acontecimiento con un dominio incompleto y en una situación controlada, impidiéndole acabar la tarea con éxito. La tercera es llegar a un acuerdo mediante coacción, en una solución común en padres de adolescentes conflictivos que sermonean reiteradamente a sus hijos sobre el deber de obedecer de un modo respetuoso en conductas correctas. El objetivo de la intervención es que adopten una postura de inferioridad denominada sabotaje benévolo. La tarea se basa en el supuesto de que al eliminar la aptitud dominadora desaparecerá la conducta provocada.
inductora de rebeldía que los progenitores han estado empleando involuntariamente. La cuarta es conseguir sumisión a través de la libre aceptación, en un intento de solución muy habitual en la relación entre padres e hijos, así como en las parejas. En este caso se trata de lograr una respuesta espontánea del otro que coincida con los deseos de uno mismo. El sujeto piensa que si pide directamente lo que desea, su obtención quedará invalidada por no haberlo conseguido de manera espontánea. La quinta y última es confirmar la sospecha del acusador mediante la autodefensa. En este caso se produce un reiterado conflicto entre dos personas, en donde la persona A sospecha que B realiza un acto que ambos consideran equivocado. A vigila y acusa a B, y B niega las acusaciones y se justifica, lo cual suele confirmar las sospechas de A. La intervención, cuyo objetivo es interrumpir la secuencia de acusaciones y justificaciones, se denomina interferencia o confusión de señales. Intervenciones generales. Son intervenciones de tipo estratégico que pueden emplearse cuando las intervenciones específicas no han logrado el resultado esperado o cuando conviene complementarlas con alguna indicación adicional. 1. No apresurarse. Se aplica básicamente en tres situaciones. Primero, con sujetos cuya solución intentada es esforzarse mucho por superar el problema, ya que si reducen su esfuerzo el síntoma remitirá. Segundo, con pacientes pasivos que urgen al terapeuta para que lleve a cabo una lo cual permite que se valore cualquier pequeño cambio y no solo lo espectacular. 2. Peligros de una mejoría. Es una intervención adecuada cuando el paciente no ha realizado la tarea prescrita en la sesión anterior y en síntomas como la ansiedad. En el primer caso, si la postura del sujeto es de oposición al terapeuta, la intervención funciona acelerando el cambio. En el segundo caso, si la persona comprueba que la mejoría no es un lecho de rosas, se sentirá menos obligada a exigirse rendir más, modificando su intento de solución de esforzarse demasiado. 3. Un cambio de dirección. Cuando las intervenciones no han producido el cambio deseado, el terapeuta cambia de dirección argumentando que se ha dado cuenta que ha seguido un camino equivocado o que ha consultado con un experto que le ha recomendado variar el rumbo de la terapia. 4. ¿Cómo empeorar el problema? Se emplea cuando en las últimas entrevistas continúa sin haber cambios. El terapeuta manifiesta al paciente y a los componentes del sistema familiar que tanto él como su equipo no han sabido cómo ayudarles a mejorar el problema, pero que sin embargo sí saben cómo podría empeorar. Educadamente y sin ninguna actitud, se enumera de forma específica todo aquello que el paciente y su familia han hecho para solucionar el problema. Así se subraya el papel activo del sujeto y sus familiares en la persistencia del síntoma.